la vida contemplativa está orientada a la oración. Todo lo que hacemos tiene como fin justamente conocer y amar cada vez más a Dios. Y nosotras, que tenemos como carisma la encarnación del Verbo, nos consagramos particularmente a profundizar en este misterio, en el misterio de la encarnación, especialmente en la mayor manifestación de su anonadamiento que es en la cruz. Toda nuestra vida está orientada a conocer y amar cada vez más a Cristo en este misterio, para llegar a ser con ayuda de la gracia como otros Cristos. Pues bien, Cristo, a quien nosotras queremos imitar, dijo: yo soy la verdad. Esto quiere decir que nosotras tenemos que aplicar nuestra inteligencia para poder conocer esta verdad. Y ese es el fundamento del estudio de una vida contemplativa. Y como la imitación de Cristo debe ser permanente, porque este es un misterio que no tiene fin, es un misterio infinito, también nuestra formación tiene que ser permanente. Nunca vamos a poder decir: ya conozco lo suficientemente a Cristo, ya no necesito estudiar más. A esto también se suma que tenemos como fin específico el evangelizar la cultura, por lo cual es necesario que custodiemos, que enriquezcamos la cultura de la Iglesia y la cultura de la humanidad mediante un estudio profundo, perseverante, abnegado, lleno de amor a Dios y al prójimo. Esto para poder responder a las necesidades actuales y a las objeciones contra la fe. Por eso, el estudio de la palabra de Dios, de la tradición de los padres, del magisterio de la Iglesia, de la liturgia, de la espiritualidad, junto con una atenta reflexión teológica, constituye para las religiosas de vida contemplativa un medio eficaz y valiosísimo en la búsqueda prioritaria de Dios. Una sólida formación intelectual que responda a los objetivos de la vocación y a la misión del propio instituto es la base de una vida de oración y de contemplación sólida y equilibrada. Nuestra fuerza y alegría están en la verdad, decía San Juan Pablo II, y nuestro ideal está en testimoniar esta verdad. Así, el estudio es una herramienta valiosísima para crecer en el amor a Dios, porque conocerlo cada vez más, quitando los errores de nuestra ignorancia, de nuestra imaginación, nos vamos enamorando cada vez más de esta verdad infinita que es el centro y el fin de toda nuestra vida contemplativa.